Bien, comenzamos entonces ahora con otro tema, ya es el tema de la generación del 80. Salteamos un poco, no vemos detalles sobre la presidencia de Sarmiento ni detalles de la presidencia de Avellaneda que ustedes van a encontrar en el libro, ¿no? Sí me interesa que pasemos a ver la generación del 80 en este tiempo que nos queda. ¿A qué se le llama la generación del 80? La generación del 80 en realidad es la generación de hombres del 40, ¿no? Los nacidos en el 40, que para entonces, para el 80, son la generación de hombres políticos que están en el gobierno. Dentro de la generación del 80 encontramos una cantidad de personajes, ¿no? Que muchos de ellos la mayoría de ellos son liberales, ¿no? Pero también pertenecen a la generación del 80, hombres como por ejemplo José Manuel Estrada, ¿no? Que es un hombre, un arquetipo de esta época, ¿no? Una figura cristiana católica emblemática en esta época. Así como también don Pedro Goyena, ¿no? Tristana Chaval Rodríguez, es decir, que son los grandes defensores del catolicismo en esta época, en la década del 80. Como les decía entonces, vivieron en la década del 80, se destacaron políticamente en la década del 80, 1880, pero nacieron 40 años atrás. La mayoría son más o menos de la misma edad. La generación del 80, cuando se habla de la generación del 80, en general se habla de liberales, pero siempre tengamos en cuenta que dentro de esta generación también se destacaron un buen número de políticos católicos, ¿no? Que fueron los grandes defensores del catolicismo tan atacado durante esta época. Hay un libro muy interesante que se llama Católicos y Liberales en la generación del 80 de Néstor Tomás Ausa, que también ustedes lo pueden encontrar en la biblioteca, donde explica muy detalladamente la lucha entre católicos y liberales durante esta época que vamos a ver nosotros, ¿no? La década del 80, desde 1880 hasta 1890, y yo extendería, digamos, un poquito más, hasta 1916. Es un periodo en el cual el liberalismo se va a imponer de modo legal, es decir, nosotros vimos una primera etapa del liberalismo que es la imposición a la fuerza, la época de Mitre, Sarmiento de Avellaneda. Ahora vamos a ver la etapa en la cual ya se logró el dominio político, ahora se va a lograr el dominio legal, es decir, establecer leyes liberales que rijan al pueblo argentino. Bien, ¿qué presidencias abarca este periodo? Primero, la presidencia de Roca, de Julio Argentino Roca. En segundo lugar, la presidencia de Juárez Celman, que va a ser interrumpida y por la renuncia de Juárez Celman, y va a asumir su vicepresidente, el señor Carlos Pellegrini. Carlos Pellegrini es el que era conocido en su época como el piloto de tormentas, le llamaban, porque él hereda un gobierno prácticamente destruido, una política económica que había devastado a la nación, y Carlos Pellegrini logra, como él decía, sobre la base de la sangre y el sudor de los argentinos, logró pagar todas las deudas que la Argentina tenía a raíz de los préstamos que había adquirido los gobiernos anteriores, ¿no? El de Roca y el de Juárez Celman. Él es el que logra sacar a la Argentina económicamente adelante, Carlos Pellegrini. Luego tenemos la presidencia de Luis Sáenz Peña, un hombre con muy buena voluntad, pero que lamentablemente era un hombre ya grande, un hombre mayor, y que fallece durante su presidencia, y va a ser sucedido por su vicepresidente José Evaristo Uriburu.
Luego de la presidencia de Uriburu viene una segunda presidencia de Julio Argentino Roca. Y luego viene la de Manuel Quintana y Figueroa Alcorta, la presidencia de Roque Sáenz Peña, que también fallece y que va a ser reemplazada por Victorino de la Plaza, que sería el último de los presidentes de la generación del 80. La próxima presidencia después de Victorino de la Plaza va a ser la primera presidencia radical de Hipólito Yrigoyen. Es decir, hemos nombrado todos los presidentes de la década del 80, que son presidencias liberales también, y que van a ser reemplazadas en 1916 por el radicalismo, por primera vez en la historia, un presidente radical. Bien, dijimos también que estos presidentes se caracterizan en general por ser liberales, ¿no? Y va a haber una profunda lucha entre católicos y liberales durante esta época. ¿Por qué? Porque los gobiernos liberales van a intentar establecer leyes liberales y los católicos van a defender la postura católica. ¿Cuáles son esas leyes? Vamos a ver las principales leyes liberales por las cuales se pelea durante esta época. La primera de ellas va a ser la Ley de Educación Laica, la Ley 1420, que rige todavía la ley de educación primaria, ¿no? Que establece que la educación primaria en la Argentina sería gradual, gratuita, obligatoria y laica. En realidad, los que impulsan esta ley, lo que más les interesa es que sea laica, porque son todos liberales. La educación en la Argentina ya era gratuita, estaba prácticamente en su mayoría, estaba en manos de congregaciones religiosas que se dedicaban a la educación. Y no era gradual en el sentido de que la cantidad de docentes no permitía que hubiera un docente por cada aula, entonces se utilizaba el sistema, ¿no?, de multiaulas, que por la necesidad del momento. O sea que tampoco eso afectaba demasiado como para establecer la ley. El punto clave de la discusión de la ley 1420 estaba en que iba a ser laica, es decir, que excluía la enseñanza de la religión en las escuelas. Se permitía, sí, se proponía que se permita la enseñanza de la religión fuera del horario escolar en la escuela, ¿no?, utilizando la escuela como lugar, pero no como una materia curricular en la escuela, ¿no? Bien, ¿por qué razón? ¿Por qué se proponía la ley de educación laica? Es una cuestión ideológica, ¿no es cierto? Es más bien ideológico. El liberalismo es antirreligioso y por lo tanto va a tratar de excluir la religión de los programas educativos. Pero ¿cómo se justificaba en una sociedad que era mayoritariamente católica esta decisión? Como siempre, cuando se quiere sacar una ley, se le busca la vuelta para que la sociedad de alguna manera la termine aceptando. Entonces, en este caso, la excusa era que la gran inmigración que habían promovido los gobiernos anteriores para reemplazar al gaucho, ¿no?, que había sido prácticamente eliminado, ¿no?, generó un déficit poblacional. Entonces había que reemplazarlo por inmigrantes, ¿no? A esos inmigrantes había que darles garantías para que vinieran al país. Y una de esas garantías era la libertad de culto, es decir, que no importara de qué religión fueran, con tal de que vengan a trabajar a nuestro país.
Pero esto era una falacia, porque la mayoría de los inmigrantes que afluyeron a la Argentina eran españoles, italianos, y había un porcentaje mínimo de protestantes que incluso no iban a la escuela, ¿no? Los protestantes alemanes, por ejemplo, no mandaban a los niños a la escuela, tenían sus propios centros educativos en sus casas, hablaban otros idiomas, así que no había, ese no era el problema. Era una falacia, era una farsa, digamos, para justificar la educación laica, para quitarle al pueblo argentino su derecho de ser instruido en su religión, que a todo esto era la religión del Estado. Bien, eso va a generar un gran debate, una gran polémica. Y el gran defensor de la educación cristiana va a ser José Manuel Estrada. Por eso es que Estrada es el arquetipo del docente católico, ¿no? De los profesores católicos. Él había sido profesor, él autodidacta, un hombre muy inteligente, profesor de la universidad, pero a raíz de todas estas polémicas, él fue diputado de la Cámara de Diputados de la Nación, y ahí, estando como diputado, es que va a defender la educación cristiana, la enseñanza de la religión en las escuelas. A raíz de esa lucha, el gobierno comienza una gran persecución contra Estrada, se le quitan sus puestos en la universidad, es decir, no puede seguir dando clases, y sus alumnos lo apreciaban tanto que iban le tocaban la puerta en la casa para que les diera clases en la casa, ¿no? Ese era José Manuel Estrada, una figura emblemática, paradigmática, digna de ser recordada, ¿no? Como arquetipo de educador católico, ¿no? Se cuenta que Estrada, cuando estaba en la Cámara de Diputados, ¿no? Defendiendo, ¿no? Arengando a los diputados para que se animaran a defender la enseñanza de la religión, ¿no? Tratando de adelantarles, ¿no? Con una previsión de futuro de lo que iba a suceder con la sociedad argentina si no se les enseñaba la moral, la ética religiosa, ¿no? Nosotros hoy, después de varios años, ¿no? Ya de varias décadas, nosotros vemos, la sociedad que nosotros tenemos es el resultado de una sociedad que ha sido educada sin religión, ¿no? Y en ese momento Estrada les anticipaba, va a pasar esto y va a pasar aquello, ¿no? Si ustedes aceptan la educación laica, ¿no? Y en medio de esos discursos, en un momento, dicen que se les cayó del bolsillo, se le cayó a Estrada un rosario, ¿no? Que Estrada rezaba un rosario todos los días, ¿no? Y el auditorio liberal se le empezó a reír, ¿no? A burlarse, ¿no? Y entonces se dice que Estrada, recogiendo el rosario, ¿no? Entre sus manos, agarró el rosario, ¿no? Y dijo, sigan riéndose, ¿no? Miren que con esto rezo. Y levantando el otro puño, dijo, y con esto me defiendo. Se ve que el ardor de la Cámara de Diputados era, ¿no? El clima era muy difícil, ¿no? Incluso llegaron a amenazarlo de muerte, ¿no? Y él no se cayó y él siguió trabajando, anduvo por todo el país promoviendo, ¿no? La educación, la defensa de la educación católica, ¿no? Un gran hombre, realmente. Él es el que debería tener todos los pedestales que tiene Sarmiento, ¿no? Sarmiento le usurpó su lugar,
porque realmente Estrada es el educador católico, ¿no? El verdadero defensor, digamos, de la educación en la Argentina. Bien, la ley entonces de educación laica finalmente, a pesar de los grandes esfuerzos que se hicieron, a pesar de que la sociedad misma defendía la educación católica, se impuso la ley, como pasa siempre, ¿no? De que los ideólogos de la Cámara de Diputados aprueban una ley que va en contra de los principios del pueblo, cuando son los representantes del pueblo, deberían defender, ¿no es cierto?, los intereses del pueblo. Pasaba ya en aquel momento y ha seguido pasando y sigue pasando en nuestros días, ¿no? Lamentablemente. Se aprobó la ley de educación laica. De ahí en más, en la Argentina, en las escuelas no se enseña religión. Resultado, consecuencia, la sociedad actual. Nosotros hoy lo palpamos, lo vemos, ¿no? Lo vivimos, lo sufrimos. Y Estrada tenía razón. Si hoy hubiesen existido los liberales de aquella época, ¿no?, tendrían que darle la razón a Estrada. Pero bueno, el liberalismo es paciente, se toma su tiempo y ha ido imponiéndose de a poco, ¿no? Primero fue la educación laica, después va a ser la ley de divorcio, después va a ser la ley de matrimonio civil, la ley de divorcio, y en fin, la ley de discriminación, la ley de matrimonio homosexual, y en fin, nos van haciendo, ¿no?, imponiendo cosas que jamás hubiésemos aceptado tal vez en otro momento, ¿no? Bien, ley entonces de educación laica, la ley 1420. Nefasta esa ley para nosotros, ¿no? Nefasta, porque establece, sí, también dicen, sí, es buenísimo porque establece la gratuidad de la educación. ¿Qué gratuidad? Si la educación ya era gratuita de antes, ¿no? La gradualidad, ¿qué gradualidad? Si en el campo se determinó que fuera gradual, pero en el campo se seguía utilizando las aulas múltiples, porque no se podía hacer otra cosa, ¿no? Porque no había docentes, ese era el punto, ¿no? Se determinó la obligatoriedad por decreto. Iban a la escuela los niños en las ciudades, pero en el campo, ¿quién iba a corroborar si iban o no iban? O sea, es típico liberal que pretende gobernar por decreto. Como yo ya saqué este papel, ya está, ya se soluciona el problema. Y los problemas no se solucionan con papeles, ¿no? Los problemas se solucionan con determinaciones concretas y adecuadas a la realidad, ¿no? Pero bueno, el liberalismo es también ideología, ¿no? Entonces hace aguas, ¿no?, a la hora de la realidad concreta. Entonces, ley de educación laica. La otra ley que se va a pelear y que se va a aprobar es la ley de matrimonio civil. Esta ley se peleó y se aprobó durante la presidencia de Roca también, ¿no? Entonces, durante la presidencia de Roca, ley de matrimonio civil y ley de educación laica, ¿no?, que establece el matrimonio civil con los mismos argumentos con los cuales se aprobó la educación laica. Se aprueba también la ley de matrimonio civil. Establece que el Estado reconoce como válido el matrimonio civil y no el matrimonio religioso. Es decir, te ibas a casar, tenías que sí o sí casarte por civil, porque el Estado te reconoce ese casamiento y no el religioso. El religioso es optativo. El que quiere se casa, el que no. Estrada, cuando defendió el matrimonio cristiano, dijo: aprueben la ley de matrimonio civil y van a aprobar después la ley de divorcio, porque si el matrimonio es un contrato civil, así como se puede derogar cualquier otro contrato civil, el matrimonio también, ¿no? Entonces la aprobación del matrimonio civil era el paso previo para después aprobar la ley de divorcio, ¿no? Él decía, ¿no?, si el matrimonio no es un compromiso para toda la vida delante de Dios,
Entonces es un contrato, y como todo contrato se puede romper, ¿no? Y así fue, ¿no? Efectivamente se aprobó primero la ley de matrimonio civil para después, ¿no?, años después, aprobar la ley de divorcio, ¿no? Estrada siempre tenía razón, ¿no? Esto iba creciendo, ¿no? Esto eran pasos de escalones que nos iban llevando, ¿no?, a una sociedad terriblemente liberal como la que nosotros estamos viviendo ahora, ¿no? Una sociedad sin Dios. Es muy interesante poder leer los discursos de Estrada en la Cámara de Diputados, ¿no? Estrada se jugaba la vida, se la había jurado, le dijeron que lo iban a matar y él seguía hablando, ¿no? No era simplemente palabras, ¿no?, eran palabras y obras, ¿no? Bien, se aprobó finalmente, después de tantas discusiones, se aprobó la ley de matrimonio civil, ¿no?, por el cual el matrimonio pasó a ser un contrato, ¿no?, un contrato entre dos personas, ¿no?, y si el día de mañana deciden que ese contrato no va para más, se separan y listo, se divorcian y listo, y como se dice ahora, se rehace la vida, ¿no? Bueno, con todas las consecuencias que eso trae, ¿no? Ya Estrada lo preveía, cuando Estrada daba los discursos le decía, ustedes lo que quieren es aprobar el divorcio, y los diputados liberales decían, no, nosotros no, como que eso les parecía demasiado, como que eso, no, jamás aprobaríamos el divorcio, lo que nosotros queremos ahora es solamente el matrimonio civil, para favorecer que los inmigrantes, ¿no es cierto?, tengan acceso a los beneficios del Estado como matrimonios. Falacias, ¿no? Y Estrada les demostraba racionalmente de que dentro del matrimonio civil estaba incoado ya el divorcio, ¿no? Bien, y él decía, aprueben el divorcio y van a aprobar la destrucción de la familia y la destrucción de la sociedad. Dicho y hecho, ¿no? Estrada tenía razón. Se aprobó entonces la ley de matrimonio civil. Durante la presidencia de Juárez Selman se va a aprobar en 1888 la ley de registro civil. Es decir, lo que se trata acá es de hacer que lo religioso pase a un segundo plano, ¿no? Entonces, hasta este momento, la que llevaba el registro de los nacimientos por medio del registro de bautismos era la iglesia. El niño no se anotaba cuando nacía, se anotaba cuando se bautizaba, cuando nacía la vida de la gracia, ¿no? Entonces, cuando era bautizado, se registraba en los libros de bautismo el nacimiento del niño. Entonces, el gobierno dice, no, el registro de los niños lo tiene que llevar el Estado. ¿Por qué? Porque si hay alguien que no se quiere bautizar, que no se bautice, pero que quede registrado igual. En una sociedad predominantemente católica eso no tenía razón de ser, porque como católicos que eran, todos se bautizaban, ¿no? Pero el Estado lo que quiere es tomar una medida liberal, ¿no?, y provocar que el bautismo sea optativo, ¿no? Si quiere bautizar, que se bautice, y el que no, no, ¿no? Ante el Estado no importa si está bautizado o no, ¿no? Ese divorcio entre la Iglesia y el Estado, ¿no? Bien, y finalmente la última ley importante, una ley liberal importante que nos afecta, ¿no?, y que va a afectar a la posteridad, es la ley de sufragio electoral. El problema de estos gobiernos liberales es que ellos, para poder acceder al gobierno, ellos estaban convencidos que ellos eran los únicos capaces de gobernar la Argentina, y por eso había un grupo, una camarilla de liberales que subían todo el tiempo, subían y bajaban a los cargos públicos, ¿no? De hecho, todos los que han sido presidentes de esta época de alguna manera estaban relacionados, padres, hijos, cuñados, ¿no?, entre ellos, ¿no? Para poder acceder siempre al gobierno, tuvieron que recurrir a medios no formales, ¿no? Por eso
Todas estas presidencias se caracterizan por haber asumido al gobierno por medio del fraude electoral. ¿Sí? Y según ellos, desde su punto de vista liberal, hacer fraude electoral no estaba mal, porque la sociedad, la gente no sabía lo que le convenía, sin embargo ellos sí, entonces ellos tenían que mantenerse siempre en el gobierno, ¿no? Por eso se justificaba el fraude electoral. Y el sistema de votaciones que se utilizaba en aquella época favorecía el fraude. ¿Por qué? Porque el voto era cantado, no era obligatorio tampoco, o sea, la gente no tenía obligación de ir a votar, iba el que quería, ¿no? Por tanto, las votaciones siempre eran mínimas, votaba la gente de la ciudad, y como era cantado, todo el mundo se enteraba quién le votaba, ¿no? Por eso los liberales lo que hacían era presionar a la gente para que votaran para ellos, ¿no? Entonces, si eran no sé, gente que dependían de otras personas o empleados, ¿no?, se los amenazaba, y cuando iban a votar se plantaba un guardia ahí al lado a escuchar a quién votaba, ¿no? Porque era cantado, se decía en voz alta, ¿no? Entonces todo el mundo sabía quién votaba, ¿no? Si no votabas a quien ellos te pedían que votaras, ¿no?, te daban una tunda, ¿no?, una apaleada, y hubo casos en que los mataron, ¿no? Fraude electoral. Por eso, ya durante todo este tiempo, desde 1880 en adelante, comienza a surgir un grupo de personas en oposición al liberalismo. El liberalismo no tenía competencia, ¿no? Ellos estaban todo el tiempo en los cargos públicos y no tenían competencia, es decir, había un solo partido político y se votaba por el sí o por el no, ¿no?, que era el Partido Autonomista Nacional. Pero comienza a surgir un nuevo grupo, ¿no?, que se va a llamar el radicalismo, la Unión Cívica Radical, ¿no? La Unión Cívica Radical nace en contra del liberalismo, ¿no?, y de alguna manera continúa la línea del federalismo en la Argentina, ¿no? Por eso es que los liberales van a luchar contra el radicalismo, y el radicalismo va a ser la oposición. Van a luchar todo el tiempo los radicales por lograr una ley electoral que sea más equitativa y que de alguna manera se evite el fraude. Finalmente se logra aprobar esa ley en 1912, que es la Ley de Sufragio Electoral, que determina que las votaciones son obligatorias, masculinas, es decir, solamente votan los hombres, ¿no?, y secretas. El voto es secreto. Esa ley se aplicó por primera vez en las elecciones de 1916. Y el resultado de esas elecciones es que los liberales pierden las elecciones y gana por primera vez el Partido Radical. Por eso el presidente de esta época es Hipólito Yrigoyen, que es el primer presidente radical de la historia de la Argentina, que marca un fin, por decir así, al menos en el plano electoral, ¿no?, el fin de las presidencias liberales de la época, de la década del 80 y del 90. Sin embargo, si bien el radicalismo prometió un cambio, vamos a ver después que en la práctica no hubo tal cambio, y que perdió el radicalismo la oportunidad de revertir la situación en la Argentina, ¿no? Y en cambio se prosiguió una política liberal. Entonces, la década del 80 se caracteriza por la legalización del liberalismo, ¿no?, legalización del liberalismo entre comillas. ¿Por qué decimos legalización del liberalismo? Porque se establecen las principales leyes liberales, que van a ser la base de todas las demás leyes que se van a aprobar después. Ley de educación laica, 1420. Ley de matrimonio civil, nefasta, ¿no?, ley de registro civil, ¿no?, y ley de sufragio electoral. Esas 4 leyes entonces son importantísimas, ¿no? Bien, vamos a cortar acá el video para que no se haga tan pesado, ¿no?
y continuamos en el video siguiente.